Bueno, este breve folleto es de don Francisco Maruenda, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, donde fue recibido ayer con todos los honores y muy bien. Y me dice Andrés Amorós, que estuvo, me dice, ya verás, dice, no, el discurso fue como tiene que ser, breve, etcétera. Dice, pero el texto del que sale ese discurso, pues dice, será un libro. Es este libro, que está muy bien. Además me emocionó mucho ver a Andrés, porque además sabes que Andrés, su padre y su hermano fueron académicos de jurisprudencia, que eran dos extraordinarios juristas. Él es un extraordinario... Él hizo además tanto filología como derecho. Andrés también estudió derecho, una época en que se estudiaba en letras, la carrera que fuera, que se decía que era perder el tiempo y el dinero, y derecho, por si acaso en algún momento hacía falta. Además, Andrés, más que es un intelectual, es un hombre del Renacimiento. Totalmente. Es decir, sabe de todo, ¿no? De lo que más, de toros, salvo quizás también de fútbol, porque ahí está. Yo he aprendido de toros 20 años estando en el mismo abono en la delantera de grada de las ventas. 20 años, esto no hay dinero para pagarlo. Hay que decir que el evento que fue en la Academia de Jurisprudencia, que está en una zona y además un sitio precioso, porque es un palacio es muy bonito, estaba colapsado porque yo pasé a esas horas hacia otro lugar por esa zona y estaba la calle Marqués de Cubas con mucho trasiego de gente. Fue muchísimas personas a acompañar a Paco y he de decir que todos los que estuvieron allí luego lo reflejaron en los diferentes medios, los que son periodistas en los que trabajan, porque ayer venía prácticamente en toda la prensa y en ese sentido Paco, además casi sobre la marcha, ¿eh? Sí, no, yo estoy muy agradecido, pues porque es verdad que Joaquín, Manso, Vieito, Quirós, Joaquín, es decir, todos, la verdad es que, por no citar a todos, esta casa, todo el mundo, ¿no? ¿Sabes? Se portó muy bien. Y luego había mucha gente, había como 400 personas, que es verdad que era mucha gente, y te impone bastante. Aparte, yo no estoy acostumbrado a leer, estoy acostumbrado a improvisar, y entonces, claro, está muy mal visto que no leas, ¿no? No, tienes que leer, aunque sea fragmentos. Sí, no. Ahora, más actual imposible, porque es la separación de poderes y el futuro del Estado de Derecho, que como decía la canción, el futuro es muy oscuro trabajando en el carbón, porque ¿en qué momento viene este libro? Acaba en el ente público Radio Televisión Española. Bueno. Mira, perdona, solo noticia de actualidad que publicamos hoy. Sálvame Sánchez, se va a llamar, vuelve con todos los honores, no sé cuántos millones Televisión Espantosa va a meter para que vuelva a lo que llamaban ellos mismos la telebasura. Sí. O sea, se dice... Pero te voy a decir una cosa para no alargarme, ¿no? Pero mira, discurso muy bien, muy agradable, la gente, etcétera. Pero hay una cosa que se me iba acercando la gente. Además, ahí había magistrados del Supremo, de la Audiencia Nacional, de la Fiscalía. Es decir, había un nivel alto, ¿no? Mucho más alto que el mío, ¿no? Es decir, decía, ostras. Entonces la gente me decía, oye, qué valiente lo que has dicho. Oye, sí que eres valiente. Qué bien que lo digas. No sé qué. Yo pensaba, digo, bueno, ¿en qué país vivimos donde la gente tenga que destacar que hacer una radiografía, que es la parte final, porque el libro se compone de 3 bloques, ¿no? Una parte que es la historia de la limitación del poder y su evolución, lo que es la teoría del Estado y del derecho constitucional, y finalmente la situación del Estado de Derecho, ¿no? Y es verdad que la parte final del discurso la hice sobre eso, ¿no? Y entonces me quedé sobrecogido porque la cantidad luego de mensajes de gente, oye, he visto esto, he oído, tal. Digo, bueno, de verdad, ¿en qué país vivimos donde exista una preocupación tan profunda del Estado de Derecho y tan fundada? Cuando se ha extendido tanto entre gremios generalmente tendentes a ponerse de perfil, no pasará nada, para que a ese nivel, que yo creo que lo ilustra perfectamente Pumpido, o sea, el prevaricándido, o sea, el matasentencias, que ahora quiere impedir, es que me acordaba del texto, no tenía el libro, que ahora sí, y además lo leeré, porque la separación de poderes nunca te cansas de leer, porque nunca deja de estar en peligro, porque todo poder es invasivo, sea el legislativo, sea el judicial o sea el ejecutivo. En este caso es un ejecutivo que se quiere judicial y se carga el legislativo, que ya es la cuadratura del círculo. Pero, y esto ya es la pregunta para el académico, ¿hay algún precedente en el que un tipo como Pumpido pretenda evitar que los jueces de su país acudan a una instancia superior, como es el caso de Europa, que además cuando España entra en la Unión Europea
acepta encantada y firma un compromiso de que el derecho, la jurisprudencia europea, está por encima de la nacional de todos los países de la Unión. Y este tío quiere impedir que unos señores jueces de Sevilla, que consideran que no es que se haya extralimitado, sino que ha fundado un Supremo del Supremo, una Corte de Casación, que no tiene ninguna apoyatura legal, que no puedan ni siquiera pedir justicia en Europa. No, mira, yo trato el tema además, ¿no? Porque es una parte muy importante de la separación de poderes, que es la irrupción de Kelsen, que es deslumbrante. Sí. En Estados Unidos se crea la idea de una justicia constitucional, porque se dice, vamos a ver, hay 3 poderes, pero hay un poder, entre comillas, arbitral, ¿no? Que puede ser el constitucional. Eso es muy debatido para no alargarme, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí no ha pasado jamás, ¿no? Bueno, está Carl Schmitt, es decir, todos lo hemos estudiado. Bueno, Hitler, que es el modelo de Podemos que ha asumido Sánchez. O del comunismo, es decir, siempre es lo mismo, asaltas las instituciones, ¿no? En el caso alemán, pues ni siquiera formalmente no se deroga la Constitución de Weimar, ¿no? Desde ahí lo que se hace es, se destroza toda la estructura constitucional alemana, se hacen las famosas leyes de Nuremberg. Las leyes habilitantes. Efectivamente, entonces a partir con las leyes habilitantes Hitler tiene todo el poder, ¿no? Que es lo que le gustaría a Sánchez. Sí. A mí me resulta triste, de verdad, no lo digo, el tener que hablar así de un presidente del gobierno español, ¿no? Me resulta, porque no quisiera, es decir, como los 4 porque eso demuestra cómo estamos. Claro, porque nosotros 4, oye, pues gobiernan los socialistas, es verdad que hacen los GAR, etcétera, Zapatero, etcétera, pero el sistema, es decir, lo que con este hombre está pasando es que tiene a un personaje como Cande Pumpido en el Tribunal Constitucional tiene un error de concepto, ¿no? Yo prefería que se llamara Corte Constitucional, porque es un Tribunal Constitucional. Sí, tenía que ser que fuera que no son una sala, la sala sexta del Supremo, hay 5 como todo el mundo sale. Una sala de garantías. Totalmente. Debería de serlo, ¿no? Porque hay un error conceptual importante en España, ¿no? Y es que decimos, los magistrados del Constitucional dicen, no, cuidado, son magistrados, lo dice la Constitución, evidente, pero no es el concepto de juez, ¿no? Son políticos. No es orden jurisdiccional. Claro, y esa es entonces cuando tú conviertes el Constitucional, Conde Pumpido movido por su odio a Marchena, es una cosa enfermiza, Los celos. Y lo que tú preguntabas, Federico, pues el artículo 19 del Tratado de la Unión dice expresamente que todos los Estados miembros, a través de sus aparatos judiciales, de su poder judicial, pueden acceder a la justicia en la Unión Europea. Sin pedir permiso, al contrario, por supuesto, tienen la obligación de acudir si ven alguna deficiencia. Es que es una violación de la tutela efectiva de la justicia lo que está haciendo Cándido Conde Pumpido. Total. Si tú no tienes acceso a la última instancia, y la última instancia dentro de nuestro orden jurisdiccional, por mucho que le pese a él, por mucha envidia que le dé la Sala Segunda de lo Penal, por muchas envidias que tenga, no es el Tribunal Constitucional, es el Tribunal Supremo en España, y a partir de ahí saltas a la justicia del TJUE, Tribunal de Justicia de la UE, y por tanto es ella. No existe el Tribunal Constitucional como orden jurisdiccional. No, es que además no es poder judicial, que dicen. Es un órgano político. Poder judicial. Es una chapuza. Que además, yo recuerdo a García Pelayo, lo he contado, que cuando hace la sentencia de Rumasa, él sabe que está prevaricando de tal manera que la firma, se va a Venezuela a morir y se muere. Yo lo vi justo el último día, cuando acaba de firmar la sentencia, lo supimos después, una entrevista que hacíamos 5 los domingos, de 3-4 páginas en Diario 16, que estaba Dávila, José Luis Gutiérrez, estaba Carmen Rigal, Justino Sinova y yo. Y el cigarro que lleva en la mano, ya temblando, la mano como amarillenta de fumar sin parar, se le acababa sin haberle dado una calada. Y encendía el siguiente, que tenía la ceniza, pumba, le caía en la manga, así. Y acababa de firmar, no solo por presión de Felipe González, también de Juan Carlos. Porque con 10 millones de votos no se le puede llevar la contraria, que se pensará que la ley está por encima del poder político, como tiene que ser. Y el día que hicieran eso, ese día el nulo prestigio que tenía, porque estaba por estrenar la experiencia de la Segunda República, fue catastrófica. Bueno, pues como estaba en el exilio en Venezuela, un jurista muy decente, por lo menos muy apreciado allí, Tribunal de Garantías de la República. En la República no hubo ninguna garantía, pero ese día, con lo de Rumasa, se acabó. Y recuerdo que en esa época todavía era español, Herrero de Miñón, el enfrentamiento que tiene en el debate de Rumasa sobre la ley que se inventa Boyer, después de intervenir Rumasa, hace una ley a posteriori con efecto retroactivo y para una persona. Bueno, entonces no había. Y entonces Guerra estaba y le dice Herrero de Miñón, que ya digo, entonces era español y tío inteligente. Por desgracia ese talento se ha dedicado al vicio.
O sea, la corrupción, vamos. Dice, claro, usted se ríe. Si usted se ríe, no sabe que se ríe, como no sabe ni lo que es el derecho, usted es que no sabe nada. Y entonces ya Guerra, que era un lector solapado, es decir, de solapas, y se agotaba lo suyo, era librero, pero no pasaba de la solapa, y entonces empieza a ponerse pálido. Sí, que es que usted no sabe lo que es el derecho, no sabe lo que es la ley, por eso se ríe. No se rió más en todo le juró odio eterno, porque Guerra era rencoroso. Pero es que Guerra era un genio al lado de los zurupetos que hay ahora. Es que esa es la diferencia. No, simplemente de comentar que son buenas las crónicas que hoy relatan lo que sucedió ayer en ese pleno del Constitucional. Primero, la exposición de un presidente absolutamente, no sé si desalmado, pero fuera de sí, en donde está pidiendo a los magistrados llevar al límite al Tribunal Constitucional y donde les relata, he estado dando vueltas, me he despertado a las 4 de la mañana dándole vueltas a esta cuestión. Luego, él defiende, digamos, la doctrina aplicada por el Tribunal Constitucional, apelando a uno de los artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, concretamente el artículo 92, y tanto Ángela Martelly en El Mundo como Nati Villanueva en el diario ABC, bueno, explica que lo que básicamente viene a decir ese artículo, que el Tribunal Constitucional tiene que defender, digamos, su doctrina hasta el final, ¿no? Y eso es un poco lo que él argumenta para... Pero por los cauces legales, claro, obviamente. Y además aprovecha algo que es lo realista. contrario. Él lo hace para servir al golpismo catalán como quiere su socio, porque son socios. Es más golpista Pumpido que Sánchez. Sin Pumpido no habría golpe. Con Pumpido hay golpe, y que es lo que hay. Entonces, eso lo hace Rajoy para evitar un referéndum ilegal, y entonces para que ese referéndum, digamos, se convierta en una especie equivalente a la acción de gobierno de España. Y ese era el sentido. Luego no fueron capaces de coger las urnas y tal, pero en la ley tenía ese fin, que es exactamente el contrario que busca ahora este jefe. Fíjate, ha mencionado Paco Maronda antes a Carl Smith. Es que la base de este planteamiento de lo que estamos viendo es: yo tengo la obligación de defender mi doctrina. ¿Por medios legales? No, yo tengo la obligación de defender mi doctrina. Como sea. Es el mismo principio que el de Álvaro García Ortiz. No, yo voy a defender mi versión. ¿Con respecto a la ley? No, filtro lo que me dé la gana. El relato. Sí, elimino el derecho de acceso a la justicia y de defensa de cualquier persona, porque es mi obligación autodefenderme. ¿Para eso está la ley? Sí. ¿La ley es un búnker de autoprotección? Bueno, con una diferencia. Esto lo hizo Carl Smith para Hitler. Esto lo hace Hitler Pumpido para Hitler. O sea, porque es una ley a favor suyo. Sí, totalmente. Bueno, o sea, Carl Smith tiene cosas muy interesantes, yo lo he escrito y lo he dicho, pero ha aguantado peor el tiempo. Sí. Porque el uso de los poderes excepcionales, que está inspirado en la República Romana, como todo el mundo sabe, en lo que es la dictadura de 2 años que se hacía. Sí. Es decir, que era, efectivamente, como dices, temporal, porque Roma, yo lo digo en el texto, aporta una cosa fundamental, y es que el gobierno se ha sometido a la ley. Siempre. Entonces los romanos, que adoraban el derecho y adoraban afortunadamente la ley, ¿no?, se dan cuenta que hay que tener medidas excepcionales, es verdad, hay momentos... Hay guerras, etcétera. Pero es esa temporalidad. Entonces la gente no sabe cuando dices, no, los dictadores romanos, pero primero eran muy queridos y valorados, digo hasta las guerras civiles, eran muy queridos, hasta Sila, hasta muy queridos y valorados, de hecho son las grandes figuras históricas de Roma, y los cónsules seguían existiendo, y el Senado, es decir, las instituciones se mantenían ahí como no congeladas, no, entre paréntesis, ahí, digamos, ¿sabes? Vigilantes. Y cuidado, que el dictador sabía que cuando iban, porque se les iba prorrogando, decía, de 6 en 6 meses hasta 2 años, decía, había una limitación temporal, no se aceptaba. Los 2 años era el límite. Y dejaban el poder. Por eso hay varias ciudades que se llaman Cincinnati en Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Porque incluso en guerra el poder estaba limitado, el poder excepcional tenía una limitación estricta. Y Cincinnati, que lo cooptaron, no llegó a 2 años, pero casi, que tenía una popularidad extraordinaria, de pronto ha acabado los 2 años y Cincinnati no acude al Senado. Pues ¿qué le pasa a Cincinnati? Pues lo han matado, alguien se ha vengado. Y estaba arando en su granja a la que volvía a trabajar exactamente lo mismo que hace Washington cuando se cumple el límite de su mandato. Lo querían hacer rey, que le ofrecieron la corona, hubiera sido emperador por aclamación, y se va en su carreta a su casa, que es una hacienda no muy grande, la que tenía, era más pobre que Jefferson, y todo el pueblo sale en fila a despedirlo. Eso es el valor de la ley. Y en Estados Unidos empieza así, hasta llegar a la ruina actual. Pero lo de Sánchez es que ni siquiera es en beneficio de Sánchez, es Pumpido en beneficio de Pumpido. Sánchez es Sila, ¿sabes? Sí. Es decir, Sánchez es Sila. Es la degradación de las instituciones, el asalto del poder, son las proscripciones.
efectivamente, ¿no? Sí. Eso es Sánchez, no con crimen, evidentemente, eso ahora se ofenderán, que habéis dicho, etcétera. Sí, Yo no pues es sí. eso, es el despotismo, es decir, yo tengo el poder, lo voy a ejercer como me dé la gana y a partir de ahí os jorobáis todos, ¿no? Entonces no presento presupuestos porque, bueno, claro, decir que no presento presupuestos porque, bueno, lo de Lo ayer, contrario eso de es lo que decía el año pasado y hace 2 y 3 y 4 años. Todos los ministros repiten como loritos, como papagayos lo que dice el amo. El amo no le conviene. Entonces llega Bolaños, que se ha convertido en la caricatura de sí mismo, y ya llega ya la zurupeta de Zaragoza, Bueno. o sea, la distinguida jurista Baturra, y dice que es que no vamos a perder el tiempo. Perder el tiempo. Perder el tiempo por cumplir con la Constitución. Vamos a ver, es que es la ley que ellos mismos le predicaban a Rajoy y que ellos mismos han predicado, por si colaba, hasta el año pasado. Y ahora llega un momento en que basta presentarlos. No tolera que al menos en una sesión o dos, que serían los presupuestos, le pongan la cara colorada. No lo tolera. Y tú mencionabas el aplauso o la acogida de la gente a Washington. A mí hay una cosa que me preocupa muchísimo. En España empieza a ser una excepción que se reclame el cumplimiento de la ley. Sí, la gente ve con total normalidad, oye, no, que Sánchez se salta el artículo 134 que le obliga a presentar presupuestos. Bueno, no pasa nada. Es que total, para perder, es perder el tiempo. La gente ve normal que Cándido Conde Pumpido esté limitando el acceso al Tribunal de Justicia, que forma parte de nuestro acuerdo básico del Tratado de la Unión Europea. Sí, y señor. la gente lo ve normal. La gente acepta como normal que tengas a la gente de Bildu metida en un parlamento. La gente te acepta como normal que se esté atacando permanentemente a jueces, que el ministro de Justicia les diga cuál tiene que ser el resultado de una sentencia. Estamos viendo como normal el paso a la dictadura. Bueno, es que, perdona, lo anormal son regímenes de libertad. En toda la historia de la humanidad, Sí, sí. el deseo de que la ley mande sobre los poderosos, sobre todo de los pobres, siempre ha existido. Pero también la capacidad de amoldarse y que la libertad, mientras no me cueste dinero, no me cueste la cabeza o no me lo juegue. Mira, me viene bien para recordar que ya ha llegado a mis manos, bueno, esto como arma defensiva ante un caco. O sea, esto es una medalla preciosa a los 25 años de libertad digital, que tiene una frase, tampoco es que sea muy original, que es mía, que vamos, la firmo yo, pues será mía, porque si no, dice, la libertad y la nación son innegociables, pero se ganan cada día. Es que es así, que es lo que hacemos en la radio 24 horas al día y en el periódico, etcétera. Y esto es para celebrar nuestros 25 años. Están dos manos muy finitas que rompen esas cuerdas, esas argollas. Bueno, ¿y cómo se consigue esto? Para celebrar nuestros 25 años, cada semana se sorteará lo sorteará Dieter y lo anunciaremos nosotros al día siguiente. Esto es una obra de arte, es muy bonita. Cuidado. No. Si vamos, te cae en el ¿Para móvil, qué ¿eh? crees que empezó a ir al fisio? Y no empiezo a hacer así porque no me la quiero jugar y quedar en ridículo, pero podría. Bueno, esto es de Juan de Ábalos, el hijo de Juan de Ábalos, que es un seguidor nuestro y nosotros suyos, que es muy bonita, muy fina. Recuerda algo, la mano que hizo su padre para los amantes de Teruel, que no se tocan, están las dos manos así, pero no se tocan. Y en medio se pone una rosa. Muy fino, en Teruel somos finos cuando nos ponemos. Bueno, pues esto es una edición limitada, esta medalla conmemorativa. Cuesta 195 euros, pero para los socios del Club Libertad Digital 170. Entonces lo pueden conseguir en el 91 316 22 41. 42, perdón. 91 316 22 42. O bien Ediciones Escultura Histórica, todo junto, edicionesesculturahistórica.es. Histórica es con H, porque si quiere una pilarín, así no se podrá. Claro. Deviene en medalla. 91 316 22 42. ¿Qué deviene? Vamos a ver. Cuando el huevo proviene de quien lo ha puesto. El huevo es la serpiente, que es Sánchez. Pero deviene ministra de Educación, porque siendo analfabeta, pues deviene, el huevo se convierte en serpiente, que es lo que la Virgen aplastará. Ahora mismo estaba viendo primer plano de Pilar Alegría, precisamente en el Congreso de los ¿Cómo se Diputados, pinta últimamente? observando, ¿Cómo mirando se su arregla? teléfono móvil. Hoy va de blanco, no sé si es su color para las grandes ocasiones, ayer de negro. Bueno, Ese era el color tradicional de las vírgenes, porque Sí. en materia gramatical es cierto. Sí, Está virgen. virgen, Sí, desconoce por completo el vicio de puntuar. Pero es duro, yo que tengo el otro día que me invitaron, me han incorporado una tertulia que está Pizarro, etcétera, de aragoneses, pues mi abuela y mi madre eran de Huesca, ¿no? Ay, de Teruel, perdón, siempre digo Huesca, que es
desastre, ¿no? Y da vergüenza pensar que Pilar Alegría proviene de un sitio como Aragón, de verdad. Es que además una cosa... Aragón solo ha tenido una producción siempre muy buena en filólogos, juristas y ensayistas. Sí. En novela, hasta Sender, prácticamente nada. Hay una cosa de Braulio Foz que se llama Vida de Pedro Saputo, que hace honor a su nombre. Horrorosa. Vamos, vulgar, que es peor que horrorosa. Una cosa mala puede tener interés y lo que es flojo es flojo. Ya Sender no, Sender es ya un pedazo de novelista. Pero no se nos ha dado la poesía muy bien, el ensayo muy bien, la filosofía incluso y sobre todo la filología y el derecho. Siempre, en Zaragoza de siempre. Llega esta tía que tiene un grado de limpiamocos, porque es un grado para guardería, que estuvo 3 meses, no estuvo más. Pero hay que entender a Sánchez, tiene lógica, ¿por qué se rodea de mediocres? Porque él es mediocre. Muy mediocre. mediocre. Él no quiere que nadie pueda deslumbrar, ¿no? Pues si tú eres una persona segura en ti mismo, lo que buscas es gente que sea mejor que tú. Que Vamos te a pueda hizo ayudar. Aznar. vamos a escuchar. Todos los que rodeaban a Aznar eran más brillantes que Aznar, pero nadie discutía que el poder lo tenía Aznar. Escuchamos el arranque del uno del presidente. Para informarles de las medidas que la Unión Europea y también los Estados miembros estamos adoptando para afrontar los cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo. Lo hago, señorías, con la prudencia de quien sabe que nos estamos enfrentando a una situación inédita, otra más. Pero también lo hago con la seguridad de que, en fin, tenemos una experiencia acumulada y también con la convicción de que vamos a superarlo y vamos a salir más fuertes también de este embate. Y lo vamos a hacer juntos, unidos. Quisiera comenzar, señorías, esta intervención recordando las palabras de uno de los padres fundadores de la Unión Europea, Jean Monnet, que dijo que Europa se forjaría a base de crisis y que la Unión Europea acabaría siendo la suma de las soluciones que diéramos a cada una de esas crisis. Y creo que Jean Monnet tenía razón, señorías, porque a lo largo de estos últimos 80 años Europa se ha enfrentado a desafíos formidables. La Segunda Guerra Mundial, la escalada nuclear, la fractura geográfica como consecuencia de la Guerra Fría, los cortes energéticos, la espiral inflacionista provocada por la crisis del petróleo, las guerras en los Balcanes occidentales. Acaba de meterse en un lío, dice la Segunda Guerra Mundial, pero si no existía, si la Unión Europea empieza a partir de la Comunidad Europea del carbón y del acero, la CECA, es mentira, es después, en los 50, cuando empieza a hacerse. ¿Cómo vas a atravesar la Segunda Guerra Mundial con la Unión Europea? Europa. Eran 2 mundos, no Europa, 2 mundos, no solo europeos. Ya ha empezado desbarrando, no sabe nada. Y Rubio se llama el que le hace los papeles a este. Los mundos de Sánchez. Los mundos de Yupi. Tiene un montón de escribidores, ¿sabes?, que ha metido allí. ¿sabes?, pero pocos pagando... correctores, por lo mira, visto. No Luis se lo ha leído nadie. Como Luis G, que ha pasado de Sánchez a Bretón, natural, entre psicópatas. Y luego salta la espiral inflacionista del petróleo de una Segunda Guerra Mundial, cuando no existía la UE. Pero si el petróleo le toca a Suárez, es en los 70. Pobrecito. Lo que me ha extrañado es que no meta el cambio climático. Digo, por ahí nos cuela el cambio climático, pero vamos. No, que ya han dicho que se acabó el cambio climático, que nada de los ecologetas y tal. Ayer me enteraba que están en Estonia, está separada de Rusia por un río. Entonces ya están como en las trincheras, en nuestra guerra civil, poniendo himnos de ataque, los unos estonios contra rusos y rusos contra estonios, para invadirlos otra vez. Dice, no, la última aportación de Ariza al pensamiento occidental. La amenaza rusa es mentira. Mentira. O sea, están de turismo por Ucrania, están de turismo y los polacos, que son imbéciles porque no saben nada, piensan que les pueden otra vez invadir. O sea, los estonios, letonios, lituanos, estos son bobos de baba, no saben, es que no son como Vox. O sea, el armamento nuclear lo tiene ¿para qué? ¿Para meterlo en la Thermomix o para qué? Sí. No, es que de verdad. En fin. No, pero sobre todo, claro, es verdad, no hay riesgo con Rusia si te rindes. Exacto. No, yo estoy de acuerdo con Ariza. La rendición es una estrategia antibélica, claro. Mira, Oye, te regalo París. Oye, no, París mira, te va a gustar. Lo que está haciendo Putin es con Ucrania exactamente lo mismo que empezó a hacer Lenin con los cosacos. Había cerca de 3 millones de cosacos y entonces empezaron lo que llamaban las marchas de la muerte. Los llevaban de un sitio a otro. Claro, como eran tantos, que eran los cosacos, juraban al zar proteger las fronteras. Y era su trabajo. Todo cosaco tenía un arma. Y cuando llamaba el zar, iban a defender las fronteras de quien fuera.
o atacaban, pero normalmente defendían. Entonces los meten en grandes, trenes de ganado, es el modelo de Auschwitz calcado. Porque casi toda incluyendo el gas para matar a la gente, lo copia Hitler de Lenin y Stalin. Pero empieza Lenin, que es donde empieza todo. Se calcula que murió no menos de 500.000 cosacos, y hay una carta que le hace el segundo de la Checa, le manda a Lenin y dice, bueno, esto es tremendo, en los campos de concentración se envilecen, se arrastran, aparte de los que se mueren, las mujeres se entregan por cualquier cosa, bueno, es una cosa tremenda. Y el primer arqueo que hacen es que 2,5 millones, medio millón ha muerto en el camino, más luego lo que van muriendo en los campos de Siberia, etcétera. Eso es exactamente lo que está haciendo el putinejo Putin, o sea, el sujeto del KGB. Se han llevado a unos 20.000 niños robados a sus padres en Ucrania. Los han entregado a familias en Bielorrusia, en Rusia. Esos niños no saben quiénes son sus padres. Esos niños, ayer vi que hay una ley que han sacado, lo publicaba además una agencia de noticias ucraniana. Tienen 3 meses para pedir en los territorios ocupados y en general los ucranianos la ciudadanía rusa. Y si no la piden, serán expulsados. Es decir, serán machacados, asesinados en las mismas marchas del hambre. Lo que hizo Lenin con los cosacos lo repitió con los alemanes del Volga Stalin. 2 millones de muertos. Y así con todas las etnias, grupos, etcétera. En Ucrania pasó con los anarquistas, etcétera. Dice, vamos a ver, esto viene en la historia, es constitutivo. El poder bolchevique siempre ha sido así. Y los movimientos actuales perduran. O sea, ¿por qué se gasta Rusia dinero en intoxicar y financiar partidos en España? ¿Por qué divulga el golpe separatista del 1 de octubre? ¿Por qué? ¿Porque era muy proseparatista? No, porque quiere desestabilizar democracias liberales, desestabilizar la estructura de la UE. ¿Y tú quieres desestabilizar la UE si no quieres invadir una parte al menos de ella? ¿Para qué? ¿Por un hobby? No, o sea, unos tienen aeromodelismo y otros tienen la desestabilización de la UE. Él quiere volver al muro de Berlín, es decir, llegar hasta donde llegó el Ejército Rojo. Él va a intentar llegar a donde pueda, ¿no? Es decir, bueno, claro, llegará hasta donde le deje. Tiene ahí un plan muy claro, es decir, con la teoría de que tiene que proteger a la población rusófona, pues que es verdad que hay una población que tiene raíz rusa, pero eso no significa que tú tengas derecho a ocupar territorios, a matar gente, lo hizo etcétera, en los Sudetes, lo hizo Hitler, lo hizo en todas, pero eso ya empieza Lenin. Sí. Lo que pasa es que Lenin, el primero que asalta es a Polonia, y cuando cerca a Varsovia, que está Tukhachevsky, han creado la Comintern, que yo digo que el último ejemplo de Comintern es Hugo Gurlian, que es una cosa extraordinaria, como el estafador que siempre en estos casos se produce. Entonces están los de la Comintern y en la Casa de los Sindicatos de Moscú, donde está toda la Comintern, la Pasionaria, en fin, las grandes figuras, tal, Dimitrov. Entonces, en un gran mapa gigantesco de Polonia van a explicarles cómo toman en Varsovia. Y el único problema es que en Varsovia no solamente resiste, sino que los machacan a los rusos. Uh-huh. Y entonces, claro, quita los focos, vete con los mapas gigantes y tal y cual. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que no se han dejado, que es lo que pasaba tal y cual. ¿Qué pasa con las regiones bálticas? ¿Por qué están eso así? Porque ya los invadieron y metían, porque ahí no había rusos. Entonces lo que hacían meter el 10, el 20% de la población rusa, que vivía prácticamente en gueto, o que tenía todo el poder, y con eso ya tienen excusa para volver todas las veces que haga falta. Lo han usado siempre. Hay riesgos distintos, ¿no? Porque una cosa, el tema de Ucrania es cierto, ¿no? Históricamente, de que ellos, aunque sea injusto, consideran que es Rusia. Sí, claro. Rusia, lo mismo que Bielorrusia, etcétera. Luego hay los territorios de influencia de ellos, ¿no? Y luego también en Rusia sabe que lo de Polonia es muy complicado, porque nunca han ganado, es decir, han ocupado Pero todas Polonia, las veces lo han intentado continuamente. Lo han ocupado. Como Alemania. ¿Te acuerdas que históricamente ellos los polacos lo llaman el diluvio? Sí. Es decir, porque se quedan, de golpe ha llegado el diluvio, nos hemos quedado sin Polonia, ¿sabes? Pero ellos siguen luchando y al final, lo que contabas muy bien del enfrentamiento al ejército soviético, ¿no? Bueno, es que es impresionante. ¿Cómo pueden? Que iba a caer Polonia y que luego llegaba Alemania y luego llegaba. Pero los mensajes estos de devaluar la amenaza rusa me resultan insultantes. O sea, Polonia, que se gasta, es el que más presupuesto tiene. 6% del PIB. Efectivamente, se lo gasta por hobby, se lo gasta porque no tiene otra cosa en la que tira el dinero
O sea, tienen el armamento que tienen porque consideran que son idiotas y que no se han dado cuenta de que Rusia no es una amenaza. Es que resulta insultante para todas las poblaciones que están peleando realmente contra esa invasión. Pero es que lo que ha cambiado, que no sé si lo citará, es Trump. O sea, cuando Estados Unidos, que era la cabeza del mundo occidental, no Europa, Occidente, cuando no solamente se manifiesta y desprecia a Europa, el vicepresidente diciendo que odia rescatar a los europeos. Mamarracho, cuando el 11 de septiembre no acudieron todos tus aliados a Afganistán y luego a Irak, antes y después a Irak. ¿Pero qué crees tú que es una gran potencia? Tener aliados, no enemigos. El imbécil, el siniestro sujeto. Yo he visto el chat. O sea, parecen zurupetos elogiándose a sí mismos. Muy bien, Mike, dale fuerte. Pitus que es el acrónimo del presidente, dice que no, dale. Uy, yo también, a mí me asquea Europa. Pero como adolescentes del partido nazi en el año, no sé, a elegir 30. Dice, pero no puede ser. Es. Nunca creí, yo reconozco que minusvaloré el peligro de Trump, porque también en su primer mandato era el mismo bocazas, pero no había hecho nada sustancial. Pero esta vez, vamos, es que es él y toda esa generación de Vance, que es una colección de psicópatas, no solo aislacionistas, que eso es una tradición americana comprensible. No, enemigos de la libertad. O sea, Putin les gusta porque quieren ser como Putin. Y desprecian la democracia, desprecian la libertad. Un riesgo que es, por eso antes hablabas, desde el principio hasta ahora, la idea de limitar el poder ha sido una constante, ¿no? Para Siempre. no caer en la tiranía, el despotismo, etcétera, Sí. ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Que el autoritarismo es muy cómodo, incluso para un demócrata, si me permites, Sí, digo sí. con ironía, ¿no? Sí, Es decir, sí. yo tengo razón porque soy demócrata y tal, Sí. por eso Tocqueville cuando habla de lo del despotismo, el autoritarismo, Sí, señor, etcétera, la ¿no? democracia en América lo Efectivamente. clava. Entonces, oye, la propia democracia, hay que defender la democracia, vamos a imponerla, ¿no? Por eso ese concepto de la democracia militante, decimos, Sí. no somos una democracia. Entonces, Vance y todos estos que son gente preparada, pero que tienen una visión sesgada, un poco hipernacionalista. efectivamente, ¿no? Y creen y parten de la idea de que los estadounidenses somos superiores. Somos Sí. muy superiores, ¿no? Y estos europeos que hayan toda la vida peleándose, matándose y tal, oye, mira, que se joroben. Como si ellos fueran otra cosa, lo Sí, mejor claro, que son tienen europeos. que europeos. Es que el problema es que son europeos. Acaba de decir el presidente del gobierno que Europa debe aceptar, debe acabar con el bloqueo de la melancolía, que el momento es ahora, que ha llegado el momento de, no ha utilizado la palabra rearmarse, pero sí de invertir en esa defensa, Saltar. porque ni Rusia ni Estados Unidos lo van a hacer por nosotros. Dice que la Unión Europea sigue apostando por la solidaridad y la diplomacia, la coherencia y el compromiso para la integridad del continente, pero que la situación es diferente. Ha cambiado no porque Europa lo haya provocado, sino porque así lo han provocado tanto Rusia como Estados Unidos. El problema se nos plantea porque el escenario ha cambiado, no porque nosotros lo hayamos provocado, es lo que ha dicho textualmente el presidente del gobierno. Seguimos creyendo en una OTAN fiel, en un Atlántico unido, pero debemos superar el bloqueo de la melancolía. ¿Y por qué le saca lo de la melancolía? Por no hablar del bloqueo que tiene dentro de su gobierno. Bueno, y el Si bloqueo que tiene en su cerebro. Claro, el bloqueo de la No, melancolía. sí. Pues si el bloqueo lo tienes tú, que hablas de salto tecnológico No, en vez de perdona, que rearme medio y de gasto gobierno militar. quiere salir de la OTAN. Sí, sí, No ya sí. del vínculo atlántico, salir de la OTAN. Su gobierno salir de la OTAN. Alguien le- y él eliminar el Ministerio de Defensa, quería. Es esto de adorar las palabras, ¿no? Sí. Alguien le ha dado esta frase, uy, qué frase más Qué buena, bonita, uy, qué bueno, bonito, oye, ¿no? qué bueno, Bloqueo sí. pero melancólico. Bueno, hay un libro, El bucle melancólico, de Juaristi, que explica muy bien cómo funciona el nacionalismo criminal, que es que tienen nostalgia de un pasado que no existió. Pero yo no... Y además el nacionalismo es así, cultiva la nostalgia de un pasado que se inventa. Y dice, hombre, pues tener nostalgia de lo que has vivido, ¿no? O has perdido. No. Una nostalgia que te permite luego hacer de tu capa un sayo y echar a quien quieras. Y ayer veía una tía con buen aspecto y tal, añeja pero no muy faisán, bien, diciendo que para alquilar pisos en Barcelona tendría uno que hablar catalán. Anda. Y le pides la lengua también al dinero. O sea, el euro, ¿qué habla? ¿Cuál es el idioma del euro? O sea, una colección de taraos. Es que el nacionalismo es una perversión
terrorífica. No es la nación, no es la patria, es la enfermedad moral del aplastar al que sea porque me apetece. Y el otro día que estuve en Barcelona dando una conferencia, tuve la sensación de Quebec, la decadencia de Quebec por culpa de los famosos referéndums, ¿no? Sí. Porque antes te estaba escuchando y se pone en marcha un mecanismo, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que se hace irreversible. Aunque tú consigas que vuelva alguna empresa, pues ya está, porque a la hora de invertir en un mundo globalizado, tú dices, oiga, ¿dónde voy? Yo soy catalán y adoro ser catalán, que quede claro, ¿no? No esta Cataluña nacionalista, pero me gusta mucho, ¿no? Dices, ¿yo dónde voy a invertir? En Madrid, que tengo un marco estable, jurídico, estable... Simpatía por las inversiones. Incluso los impuestos es importante, pero puede no ser determinante. Y dices, no... Tienes pues estabilidad. Sí. Claro, estabilidad política, jurídica, rollo, económica. Tú vas por Madrid, de verdad, y lo siento, lo digo que se me entienda con dolor, ¿no? Y vas por Barcelona y digo, ostras, pero ¿qué pasa? ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Porque yo me paso, cuando viajo, le dedico un rato a poder andar, vaya donde vaya, a Huelva, a Almería, me apetece un par de horitas, porque si vas andando vas viendo, ¿no? Y cuando yo veo mi tierra, el Eixample, oye, todos lo hemos vivido, tú eres medio yo vivía en la calle esquina Conde Aragón, esquina Conde Borrell. O sea, el mero Nápoles Rosellón, San Juan, sí. aquello es mi barrio, luego me fui a vivir un poco más lejos, pero bueno, ¿no? Y entonces lo que es el tipo de comercio. Totalmente. Todo, ¿no? Entonces, claro, eso el carero que abría los domingos, que bajaba la persiana, pero había una puertecilla y estaba el hombre que no sabía si era del año 40 o 50, porque era un biotipo con su guardapolvo gris, típico de la Cataluña, que era próspero y era alegre. Y ahora, bueno, es que parece Nairobi. Sí. En fin, a ver, ¿qué está pasando? Sí, nada, simplemente está explicando ahora mismo el presidente del Gobierno cómo va a aumentar ese gasto en defensa sin que vaya en detrimento, dice, del estado de bienestar en nuestro país. Vamos a escuchar. Y para Europa, que la existencia de un ejército ucraniano bien pertrechado. Pero, señorías, lo vamos a hacer sin tocar un céntimo de euro de gasto social o de gasto medioambiental. Así venimos, por cierto, haciéndolo durante estos últimos 7 años. Y esto no es una opinión, estos son datos que me gustaría compartir con los ciudadanos y con las ciudadanas. En estos últimos años hemos incrementado en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa. Y en los mismos años lo que hemos hecho ha sido aumentar casi 120.000 millones de euros nuestra inversión en servicios públicos y también en prestaciones sociales, y en más de 30.000 millones de euros todo el presupuesto destinado a la transición ecológica. Esos más de 10.000 millones de euros para nuestra inversión estatal. Esta es la clave. La ruina de Europa viene por la agenda verde maldita. Viene por el cierre de las nucleares, de la mejor agente soviética que ha habido, que fue Angela Merkel, que ha llevado a abrir las minas de carbón de Silesia, que no se abrían desde la crisis del Sarre. Pero es que esto, en España, acaba de producir 226 muertos en Valencia. La agenda verde, que está hecha por ecologetas, ladronazos y por el lobby de las renovables, que es una pandilla de hijos de perra, esto ha producido en Valencia porque no se limpian los cauces, porque no se deben limpiar los cauces, hermano Río, hermana Ortiga, querido Cardo, 226 muertos. Porque en el cauce que hizo nuevo, que hizo Franco, no ha habido ningún muerto. En el cauce que quieren volver, al cauce de antes de la ría del 57, que está allí ahora pues para pasear y jugar al fútbol, que quieren devolver la ley de la huerta de Chimo Puig, es solo una parte que impide limpiar los cauces, y además quieren volver al cauce viejo del Turia. Habría habido 50.000 muertos en la ciudad de Valencia. Les da igual, los ecologetas odian al ser humano, salvo ellos que se forran, y por supuesto en nombre de no se sabe qué bajido del planeta. Entonces, acaba de explicar su sistema económico. Efectivamente, sí. Hay gasto para todo y todo cargado a deuda y todo cargado a impuestos. Claro. O sea, hemos incrementado... 3 billones. El único dato que se le ha olvidado decir es el de incremento fiscal de incremento de deuda. 450.000 millones de deuda y 150.000 millones de subida de impuestos. Claro, qué gran sistema, oye, maravilloso. Ignorancia tan abrumador, ¿no? Yo, la verdad es que he de reconocer que me irrito a veces cuando escucho las chorradas que dicen, ¿no? Sí. Porque ahora hablabas de la ecología. Vamos a ver, los 4 que estamos aquí, claro que estamos preocupados por el medio ambiente, como no vamos a
el medio ambiente no es el clima. Claro, es decir, estamos preocupados... Y preocupados por no ir al paro, y Claro, preocupados porque haya empresas, y preocupados por la defensa, oye, y preocupados por todo lo de verdad. Pero eso Pues te iba a sí. decir que, claro, estamos preocupados. Yo no querría una fábrica como pasaba en Cataluña en los años 20 del siglo pasado, que tiraban las basuras al río. Bueno, claro, y, que no me las gusta. de celulosa, lo mal que olía aquello. Sí, pero tampoco quiero que la entre cierren. eso, O sea, claro. quiero que no tire la basura, pero no que la cierren. No, es ahí que es lo que donde le está voy. haciendo es cerrarla. Entonces, claro, ahí es, es lo que hay que decir, porque ahora en la tele sale un personaje de Greenpeace o no sé qué sobre un río en Galicia, ¿no? Que cuando lo ves, yo me irrito, digo, pero este tío con esta pinta, ¿no? ¿Sabes? Bueno, Greenpeace, que por cierto, van a tener que cerrar, salvo que los pague Putin. Que para eso ha servido Greenpeace. Cuando Borg se va, el ecologista escéptico, diciendo que es de los fundadores de Greenpeace, esto se ha convertido en un lobby contra el capitalismo, contra la propiedad, Totalmente. contra Occidente, que naturalmente sirve a Xi Jinping. ¿Qué pasa en la agenda de Davos? La primera vez que se reúne una cantidad de empresarios, unos tontos y otros hijos de perra. El peor, Bill Gates. ¿Quién es el que habla primero para presentar la Agenda 2030? Xi Jinping, desde Pekín. Y lo escuchan todos en un silencio arrobado. Pero vamos a ver, el peor enemigo de la propiedad que hay es el Partido Comunista chino, que eso sí que es una élite de los que dicen los de Vox que hay que combatir. Para élite, los 100 millones de miembros del Partido Comunista chino, que creen que su misión es dominar el mundo y están camino de ello. Sí, Pues se han comprado Hungría. Bueno, eso es que para ellos eso Se lo no han es comprado. nada. O sea, la mitad es inversión rusa y la mitad húngara. Aspiran a La mitad Canarias. china. Aspiran a Canarias. Hace poco han invertido, empezaron en Aragón. Azcón lo celebró. Un negocio de un chino es financiar tu esclavitud, porque para eso pone el dinero, no por amor ni al baturro ni a nada. Y el otro día dieron 10.000 millones de inversión en Canarias. ¿Por qué? Ellos quieren Canarias para tener la plataforma del África Negra que se están haciendo con todo. Rusia los conquista, echa a Francia, pero luego llegan los chinos y compran a las élites locales, y si hay que matarlos, los matan. Y necesitan las Canarias, que es país de la Unión Europea. No quieren unas Canarias independientes, sino que estén en la Unión Europea y puente para Iberoamérica. Es una plataforma impresionante, ya los Reyes Católicos, claro. Es decir, es una visión genial del tema, porque mira, Rusia es la fuerza bruta, sí. Es verdad, y China, que es una nación muy culta, eso es una realidad objetiva, no digo la élite, no, y la élite sobre todo, digo, pero es verdad, es gente culta, pues lleva es que son siglos. 4.000 años de civilización. Claro, ¿no? Canarias es nuestro yacimiento natural si lo explotáramos en las faldas submarinas de yacimientos de semiconductores. O sea, parece que hay los mayores yacimientos del planeta ahí. Pero es que además y eso se lo quieren quedar, obviamente. No, pero a ellos les interesa más. Ellos tienen ya todas las tierras raras de África, las de Iberoamérica, Colombia, Venezuela, ahí están con Rusia, pero mandan los chinos. Como en todas partes donde... ¿Quién manda? Los chinos. Y además utilizan a los rusos, a los narcos, a los que sean, la peor basura, pero al final se quedan ellos. Y es que tienen ya las tierras raras de Venezuela y de Colombia, son suyas. Sí. Es que en Argentina en Perú, el puerto del Callao es chino. Es que en Argentina, con los Kirchner, habían comprado una parte de la Patagonia, con una finca gigantesca, para observar los satélites occidentales. O sea, es que China sí tiene un plan para el cual necesita una dictadura comunista, cuyo partido sea al mismo tiempo el poder político, el poder judicial, legal, también el poder de la represión, que es esencial, y que no haya elecciones. Han vuelto al culto a Lenin, o sea, se dice pronto, Xi Jinping ha vuelto al culto a Lenin, que Lenin sabía de China nada. Pero perdona, es que la gente debe tener en cuenta que los grandes mitos para los chinos es Mao, es Lenin, para los rusos sigue siendo Lenin, es Stalin, y Putin los rusos lo consideran, porque eso está estudiado, como unos mejores, por no decir el mejor presidente de Rusia. Claro. China está en una estrategia no solamente de quedarse con el mercado de semiconductores, sino arrebatárselo al enemigo, porque es lo que ellos consideran. No solamente tener yo control para tener la tecnología y para tener el predominio tecnológico, sino que tú no puedas tenerlo porque literalmente careces de esas tierras raras y de todo este material de semiconductores. Pues que Pedro Sánchez acaba de definir su estrategia. Dice, es lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos 7 años. Entonces, ¿dónde está la situación, el gasto excepcional? Bueno, y se acaba de meter en un lío, además, el presidente del gobierno, porque ha calificado y descrito la situación actual como la situación y la realidad que se vivió durante el COVID. Pues bueno, a partir de
ahí. para él sí, Y una luego, excusa para claro, robar y para cerrar el cuando Parlamento. está hablando, Exacto. dice, el problema no es cuánto y cómo, sino si lo hacemos mejor y juntos. Bueno, pues a partir de ahí, si estamos en una situación... Dijo, salimos más de COVID, fuertes. efectivamente. Y Así ese es. mismo invierno hubo Así decenas es de como ha miles de empezado muertos. la intervención Más del fuertes y gobierno. más muertos. Vamos a recomendarle Colacel. Venga, Colacel. Sí. Bueno, Colacel se lo quede ¿A quién? Paco. A Paco. Gracias. Claro, hombre, faltaría Un más. poco el Colacel para Paco. Eso. Sí, va, después de 700 páginas. Sí, ha sido un poco... En letra no muy grande. En letra Sí, es que chiquitica, no- ¿eh? Aviso Bueno, no. para que nadie del gobierno ose meter ahí la nariz, porque lo puede voy a morir. dividir en 2 libros, ahora. Sí, Bueno, para yo creo que eso como esto es para como su esto es como publicación. la medalla de libertad digital, que como elemento arrojadizo, Eso también. Eso que es te un entra un elemento. caco o un inspector de Hacienda, tú lo tiras a la altura de la espinilla, le das liquidado, sin muertos, pero ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Qué importante es cuidar la salud y sobre todo qué importante es saber cómo hacerlo, cómo cuidarla. Son muchos, eso es cierto, los suplementos que hay en el mercado, las fórmulas y no todas funcionan de la misma manera. Aquí siempre somos honestos y si recomendamos lo mejor tenemos que recomendar Colacel Antiox de Mundo Natural. En Mundo Natural trabajan desde la prevención, usando la última tecnología para prevenir el envejecimiento, luchar contra los radicales libres y la pérdida en la producción de colágeno, algo que empieza a ocurrir pronto, a partir de los 35, cuando todavía somos unos chavales, cuando la producción de colágeno empieza a descender significativamente. Por eso es importante ayudar a mantener esa producción. La mejor forma de hacerlo, Colacel Antiox de Mundo Natural, y es la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista, farmacéutico, pueden llamar al 91-446-0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. bueno, vamos a ver, a algunos se le va a caer el Sí, pelo algunos y a se le va a alguno caer le el amarillea la pelo. cana, Ay, lo yo cual no sé es si feísimo. ¿Os habéis fijado hoy en la fotografía de portada? Hemos tratado de... A mí es que me recuerda a un cuadro, pensaba que era el martirio de San Esteban, pero no, luego hemos buscado todo tipo de martirios, pero no es ninguno de los que hemos encontrado en los cuadros. Bueno, la portada de ABC, de Bolaños, está nuestro compañero Rubén Fernández en este cuadro, en esta especie Sí, de coro, ese- mirando. Dice Bolaños, Rubén acaba es de el guapo. publicar, sí, acaba de publicar un tuit diciendo que es la cara que se le pone cada vez que ve las portadas de ABC. Dice A veces más Bolaños. bien retrata la cara que tienes y la lleva a Efectivamente, portada. sí. Hay que decir que se parece a una propaganda que se hizo en la guerra de la Falange, que aparecían 5 mujeres, como las 5 flechas, haciendo así, y aparecen 4, falta una, podía estar Pili Juerga, y Rubén entonces podría retirar al Aventino. Pero es que es una foto que son las 5 flechas simbólicas o las 5 rosas, como también era por el de la Falange, comentario. y es esto, pero una cara como la de Bolaños no la ha tenido hasta ahora ni Bolaños. Pues por el comentario no le ha debido de sentar bien al, ¿Qué quiere? al triministro. ¿Qué ¿no? quiere? ¿Salir como portada. Ayuso? En fin, vamos a recomendarle el Nougat Lanzulé, claro que sí, porque si lo usas funciona. Sí, porque además ya Sí, eso amarillea, sí, ¿eh? Sí, bueno, en farmacia sin parafarmacia. Y hoy nos vamos a ir a la farmacia Sana Farmacia, la farmacia 24 horas de Aljarafe, en la Avenida de las Américas número 13, en Sevilla. Allí tienen todos Qué los bonito, productos de ¿verdad? Nougat Lanzulé. Aljarafe, Avenida de Sana las Américas. Farmacia. Sana Farmacia, Me que es encanta eso. sana, la farmacia artesana. Claro. Ah, qué bonito. Bueno, Una pausa. hacemos una pausa. Es como el éxtasis, ¿no? ¿No habéis visto que tiene? Sí, Debe estar pero es- pensando en Sánchez. Sí, O en Pumpido, pero ¿no? bueno, no sé. Un pupido. No, sí, pero- Ahí nos va a librar a todos. sí. Tengo a Pumpi. Nos Le va a da- dejar sin condenas. Pumpi, pumpi. Ay. Perdona, le da un aire al Ceomo de Borja. No, no. Sí, sí, sí. Ceomo de Borja que estaba así. Tú le No sabías pones, a dónde tú le miraba. pones un pañuelo ahí a Bolaños, como se le dolieran las muelas y te sale el Ceomo de Borja. Que está así Bueno, como un poco bueno. Pero ido. Pumpi me ha gustado eso, hay que decirle porque además como Pumpido, que hay una parte que la gente que voy a desvelar, ¿no? Yo era muy amigo del Marqués de Griñón, le Sí. quería mucho, ¿no? Además una persona muy culta, etcétera. Y entonces un día llego a su casa y me encuentro a Pumpi, Sí. ¿sabes? Con Clara, que es su mujer, ¿no? Su mujer ese y di- ama. Sí, exacto. Y ese día descubrí que a Conde Pumpido le encanta la alta sociedad. Claro, Entonces, hombre, que se llama es- Conde-Pumpido. Sí, ¿Sabes? sí. Desde que había un conde y un Pumpido, que no era conde, ¿no? Y entonces, por
por eso es mejor llamarle Pumpi, porque ya sabes que en la alta sociedad siempre tienes nombre de perro, Sí. ¿sabes? Es verdad, Fifi, Fifi. la condesa Fofón. Sí. Pumpi suena al Pumbi. Pumpi, oye, Pumpi, hay que decir a que le llamen Pumpi. A mí me gusta lo de matar sentencias, Ya. Sí, que es su también. única Es más función. descriptivo, sí. Sí. Bueno, pues hacemos una pausa y recopilamos la cantidad de sandeces, incoherencias, incompetencias y mentiras, porque aquí hay mentiras flagrantes. Se ha inventado la historia de Europa y a partir de ahí ha desbarrado. O sea, imagínense, es un problema ya conceptual. Es decir, ¿qué hago yo en un país donde los maestros tienen faltas de ortografía, donde el presidente del gobierno no sabe qué es un gobierno, lo escribe con V, y la portavoz del gobierno y ministra de Educación desconoce la gramática española? Pues si le presentan una tesis falsa y no se la lee, Bueno, que por lo menos léetelo, sí, ya que te lo han podía hecho. haber leído las obras completas de Boir Granovetter. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es muy fácil de contar. Día aburrido, nubes y claros. Esto no destaca ni para bien ni para mal. Vamos a unos días de frío, sin exagerar tampoco, pero termina marzo. Las temperaturas idénticas. 16 grados había ayer de máxima en Madrid, 16 hay. 22 de máxima había ayer, Santa Cruz de Tenerife, hoy también, pero en Murcia y Sevilla. Y la mínima 1 grado en Ávila, León y Cuenca. Y en la bolsa, Luis Fernando. El IBEX 35 amanece sin un rumbo fijo, desde luego. Está pasando del negativo al positivo, plano, un 0,19% abajo en este momento, pero por encima bastante de los 13.400. En concreto, 13.477 puntos nos muestran las pantallas de las aplicaciones en tiempo real y sin muchas referencias en Europa en el día de hoy. Así que veremos por qué se decide nuestro indicador. Bueno, vamos con la noticia de interés cultural de la 11. Verónica. Pues hablamos de Antique Almoneda, la feria de antigüedades que llega a Madrid durante toda esta semana. Va a estar en IFEMA y bueno, pues hasta el domingo veremos miles de objetos de arqueología y también de joyería y obras firmadas, por ejemplo, por Miró o Tapiés. Fíjate qué oportunidad para descubrir todo este mundo de la joyería. Oye, que lo hablaba con Rosana antes. Bueno, Marta muy Vaquerizo hace interesante. unas joyas, toque fenicio cartaginés, preciosas. Hay que hacer cola para pedirlas, ¿eh? Sí, Porque sí. ahora los buenos joyeros, ya, bueno, siempre ha sido así, pero tú encargas algo y cuando te toca, te la hacen. Y así sabes que te la hacen ellos. Pero ya no es solo cuestión de dinero, es que hay que tener contactos. Hay que tener aldabas, como se decía en el siglo de oro. Aldabas era que podías tocar con la aldaba la puerta de un conde, se abría palacio y entrabas. O sea, que bien. Bueno, continúa el presidente del Gobierno, lleva ya 42 minutos de intervención. Ahora mismo se está refiriendo a la guerra comercial, a esa política arancelaria de los Estados Unidos. Dice que España y Europa no han hecho nada para estos aranceles, para recibir este pago, ¿no?, por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Pide al Gobierno de Trump que recapacite y advierte, dice, si no, bueno, pues se disculpa de alguna manera o da un paso atrás en esta política arancelaria, Europa va a responder y lo hará con rapidez, con proporcionalidad y con unidad. Nosotros respetamos a los Estados Unidos, pero si quiere una guerra comercial, la tendrá. Esto es lo que acaba de decir el presidente. No, nosotros sí que hemos hecho. De hecho, somos los primeros ineptos que nos hemos puesto aranceles para destruir nuestra capacidad productiva. Exactamente. O sea, todos los sobrecostes que tiene nuestra industria, nuestro sector tecnológico, el campo, La maldita la transición ecológica. Que son dice. aranceles suicidas. Claro que sí. ¿Cómo les gusta la surrealista. pasta, Una Sí. cosa que me llama la atención, todos estos progres, pijoprogres, Bueno. ecojetas y tal, Sí. es decir, lo que más les gusta es la pasta. Bueno, Aunque claro, vayan- porque desprecian al ser humano. A ellos les gusta su mascota, Sí. incluso si la mascota es humana. Por eso son tan diputeros toda esta gentuza. Les gusta tener siervos, aunque sea previo pago, pero siervos, no personas libres, no, eso nunca. Pero en el caso de la naturaleza, eso entronca con el paganismo nazi, que es ver el futuro está en las estrellas, le decían a Mario Conde, otro que tal baila. Esa cosa anticristiana, que era el culto a los ríos, A la naturaleza. a la crueldad de la naturaleza, a la supervivencia del más fuerte, la eugenesia, que eso lo hace también el primer gobierno comunista. Árboles sagrados. Pero sí, sí. árboles sagrados y las vidas que sobran. O sea, eso Trotsky es el que más lo desarrolla, que era el más culto del gobierno. Todo lo que sobra tiene que descartarse. La humanidad tiene que ir a un estatuto científico donde prospere lo que tiene que prosperar.
que por con cierto... los nazis, ¿no? Yo siempre me llamó la igual. atención cuando ves a Hitler, a Himmler, todo Sí, eso, dice que tan... raza aria, vamos. Bueno, pues, pura, raza aria pura, 2 metros. Y, y la rubios, adoración a la ojos azules. naturaleza, que Sí, también sí. la tenían. El O sea, culto, es que- todas las hogueras nocturnas... Sí. Yo una de las cosas que desarrollo es el tema del cristianismo. Claro. No todo lo que quisiera, pues lo voy a desarrollar más amplio, ¿no? De la importancia que tiene el cristianismo, ¿no? En todo lo que son los derechos humanos, la dignidad de la persona, limitar el poder justo, etcétera, ¿no? Entonces, como esto, si eres pagano, vamos a ver, si yo soy pagano, oye, Pues- me gusta tu corbata, te pego un puñetazo y te la robo. Porque claro. no hay ninguna razón, ¿sabes? No hay moral. No hay moral. Entonces, Al revés, la moral tuya es quitarle la por corbata. eso el ateísmo lo que hace, yo respeto que la gente cuando es atea digna, ¿no? Lo que hace es, se carga todo tipo de principios, no hay límites. Es decir, si tú no crees en que que trascendemos, que hay algo Sí. más allá que el simplemente estar en la tierra, pues oye, pues lo mejor es ser como Yo siempre recuerdo cómo prospera el cristianismo, dónde enraiza de verdad, a partir de la predicación de Jesús y de sus apóstoles, en las mujeres de la clase media y alta de Roma, pero y en todas sus provincias a la vez. ¿Por qué? Porque pasaban de ser concubinas de lance a ser... Ahí el matrimonio era indisoluble y por lo tanto los hijos estaban siempre protegidos. La paternidad estaba declarada y eso es una protección para las mujeres que no había habido hasta entonces. Hay algunas civilizaciones, Ciro el Grande, que era más liberal y tal, prohibía la esclavitud, pero en la práctica que estaban las mujeres, a merced del tío que llegara y cogiera 14 amantes o lo que fuera en una guerra. En cambio, con el cristianismo, cuando llega la monogamia, dice, bueno, no la cumplía. No, pero estaba la ley, estaba la orden. Y, por ejemplo, eso lo desarrolla, sobre todo en la España católica. El incumplimiento de promesa o quebrantamiento de promesa era de cárcel. O sea, si uno prometía, era un soldado que iba a Flandes y antes yacía con una señora en un pajar y tenía un niño. Y luego decía, uy, ya sabes si es mío. Que si es tuyo, tú le prometiste. Por supuesto que creían a la señora, porque el niño estaba allí y porque todo el mundo había visto cómo entraban al pajar. Se le caían los palos del sombrajo. Esto cuando no lo ahorcaban, como aparece en varias de las tragicomedias, o si se quiere, tragedias de Lope de Vega, de Calderón, el gran teatro del siglo de oro español, aunque a veces se pasa en lo de la honra porque se extralimita, pero lo fundamental, lo que está detrás, es el catolicismo. Y jurídicamente el cristianismo tiene, una cosa es la religión, otra cosa es cultural, pero el cristianismo plantea que todos somos a imagen o hechos a imagen y semejanza de Dios. Si todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, todos tenemos una órbita de libertad que tiene que ser protegida. Y de dignidad. Y por lo tanto tiene que ser protegida con una ley. Por tanto, tú no puedes estar por debajo de un ente supremo, se llame gobierno, se llame Tribunal Constitucional, se llame soviet, se llame como cada uno lo quiera llamar. No puedes estarlo porque tienes la misma dignidad y la misma libertad y tiene que ser protegida en igualdad a todos los demás, lo cual te lleva a un sistema liberal. Hay también en el teatro del siglo de oro, que es una maravilla, o sea, es que hasta los mediocres son sensacionales. Claro, tú tienes continuamente, digamos, la dignidad del, decía, el labriego, ¿no? Cualquiera, si abusaba, como el hombre tiene una dignidad sagrada, como abusara el capitán de Felipe II y abusara violara por supuesto que el padre lo mataba. Y llegaba el rey de visita por casualidad y decía, ha hecho bien el señor alcalde, muy bien. Hay una que se llama el mejor alcalde, el rey. ¿Por qué? Porque el poder municipal, que siempre ha sido democrático en España, la libertad está garantizada en los municipios, en las ciudades, las cartas, todos los fueros, las cartas, la Carta Puebla que hay, en todo el desarrollo de la Reconquista en Castilla y en Aragón, es el poder municipal. ¿Por qué? Porque en el Parlamento los nobles podían regatear con el rey. Pero la libertad del negocio estaba en las ciudades, en los mercaderes, en el comercio, que era lo moderno y tal. Por eso los reyes se apoyan tanto en el Parlamento para desarrollar y hacen esas concesiones, etcétera, o en realidad esa legislación, amparándose en la dignidad individual y en el libre comercio, que si no se entiende. Hay una cosa que a mí me encanta, digamos, del español común y corriente, que es ese sentido de la dignidad. Tú ves un pobre inglés, no tiene el mismo sentido de la dignidad que tiene un español. Pero es que tampoco en Italia, tampoco en Estados Unidos, donde el poder del dinero está... No. Aquí lo de mi hambre mando yo, eso es de verdad. Y los países católicos, pero especialmente España, es que lo tiene arraigadísimo. Y a mí eso es lo que más me gusta. Nuestros pobres son dignos. Serán pobres, pero son dignos.
porque son sagrados. Eso no aparece en ningún sitio. Recordaba que antes, cuando hablaba Paco, la tesis doctoral de Rouco es sobre la división Iglesia-Estado en tiempos de los Reyes Católicos, que es el momento del nacimiento de la España moderna, y una de las cosas que tenían claro es que el dinero se negociaba. Nunca se le robaba nada a nadie, siempre luego se pactaba. Si había que conseguir un castillo, se conseguía, lo desmochaban y tal. Pero nunca abusaban, digamos, del poder. Siempre al final había un acuerdo económico, o que durase lo que sea, o le daban a cambio otra cosa. Y entonces, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y eso también es puramente cristiano, solamente se da en el cristianismo. Bueno, es cierto que se han producido desmanes y tal, ¿no? Pero si lo comparas con lo que se ha vivido en el mundo oriental, ¿no? Bueno. Lo que se ha vivido en Japón, en China, Afganistán, Rusia, la propia parte la de la India. es impresionante, ¿no? Pero es lo que dice Federico, es el desprecio a la dignidad humana. Si tú tienes una dignidad en igualdad a todos los demás, la tuya no puede ser pisoteable. Y lo ves también en el politeísmo, ¿no? Es decir, Sí. la diferencia de la existencia de un solo Dios, ¿no? Rompe esa idea absurda, ¿no? De que hay montones de dioses, ¿no? Los que a ti Sí. te gusten. Son ¿no? supersticiones. Exacto, efectivamente, es una evolución y luego es parte de, pues que a mí me fascina, lo reconozco, la mitología grecorromana es impresionante. muy entretenida, como sí. los superhéroes de Marvel, ¿no? Sí. O sea, acaba siendo lo mismo, ¿no? Sí. Gente que tiene poderes, ¿no? Sí, y sí. que tiene una vida viciosa, además. Sí. Tenemos que hacer una pausa, pero os dejo otro superpoder de Sánchez que acaba de finalizar ahora mismo, después Bendito de sea 51 Dios. minutos. El superpoder fiscal. Estamos ante un nuevo momento fundacional en la Unión Europea y España está en condiciones de protagonizarlo. ¡Hala! Pues también, superpoderes. ¡Hala! ¿Tienes superpoderes? Pues Vamos mira. a fundar un ejército sin soldados y sin dinero. Si tiene medio gobierno pidiendo porque yo lo salir de la valgo. OTAN. Vamos a hacer una ¡Hala! pausa. Venga para allá. Soy de Adenauer, Monet, Sí, sí. Monot, dirá dirá él, sí. Gauguin, ¿no? Sí, sí. Trayectoria permiten ser optimistas. ¿Cómo va a dar lecciones de seguridad quien cede las fronteras a los que no creen en la nación? ¿Cómo vamos a procurar una respuesta conjunta de Europa si aquí el gobierno responde cosas distintas en función del ministro que hable? ¿Cómo vamos a comprometernos ante la OTAN si la mitad del gobierno quiere salirse de la OTAN? Señorías, ¿cómo vamos a hacernos respetar fuera si usted no se respeta a sí mismo? Se incumple todo lo que dice y solo sigue siendo presidente por su falta de integridad. Para venir a hablar de temas tan serios, lo primero sería un mínimo de respeto a la Cámara, a la democracia y a los españoles. Y usted carece de eso. ¿Por qué? Porque bloquea iniciativas del primer partido de España, porque incumple mandatos aprobados por este hemiciclo sistemáticamente y porque obliga a la mesa del Congreso a no asumir enmiendas del Senado aun a riesgo de cometer un delito de prevaricación. Y ni presupuestos ni debate de Estado de la Nación. Menudo desastre, ¿verdad? Pudiendo gobernar con las cuentas de la legislatura pasada, ¿para qué ponerse en evidencia? El Pedro Sánchez de 2017 le estaría pidiendo la dimisión y en este caso ese Pedro Sánchez tendría razón. Mire, usted no puede marcharse hoy de aquí antes de aclarar si va a aprobar los presupuestos. Este es el primer punto de cualquier plan de defensa. Pretender que veamos normal afrontar este contexto con presupuestos caducados de una mayoría que ya no existe y de una legislatura que ya no existe es de aurora boreal. Les dice a los enfermos del ELA que sin presupuestos no es posible conseguir los 200 millones. Y, por otro lado, pretende convencernos de que sí va a ser capaz de dirigir inversiones multimillonarias para defensa. Definitivamente, usted a los españoles nos toma como idiotas. Y no lo somos, señoría, no lo somos. También solicito un debate de Estado de la Nación a la mayor brevedad. Va a cumplir usted 7 años de presidente y ha celebrado uno, con propuestas de resolución, con votaciones, con transparencia. Mientras no haga ninguna de estas dos cosas, seguirá siendo presidente, pero de la nada. De una legislatura absurda y vacía. Y podrá poner un Tezanos o un García Ortiz en cada institución, pero ya nadie le va a creer. Usted lleva semanas asumiendo en el extranjero compromisos que desconocemos. Va a acabar teniendo más información de sus planes el presidente chino que el Congreso de los Diputados. A mí me resulta más sencillo conseguir información de otros líderes europeos que por usted. Y ya se lo he dicho. ¿No se da cuenta de que esto no va de usted ni de mí?
Es a los españoles a quienes les debe un plan de defensa que usted no tiene. Hace que hace porque no tiene ni idea de lo que va a hacer, o mejor dicho, de lo que le dejarían hacer. Su actitud le delata. Hizo una ronda arbitraria de partidos que solo sirvió para abrirle las puertas de par en par a los restos políticos de ETA. Ahora resulta que el progresismo es recibir a Bildu en la Moncloa para hablar de comprar armas. ¡Qué vergüenza, señor Sánchez! Vaya discurso, ¿eh? Pero como en los mejores tiempos. Con la siguiente frase, además, ha dicho: su deber es presentar un presupuesto. El rearme moral y material no es una apuesta belicista. Se trata de defender nuestros valores y nuestras democracias ante un enemigo que tiene un rostro distinto. Esta ha sido la primera frase. Bueno, ¿por dónde van hoy, Silvia, nuestros oyentes, lectores, seguidores, etcétera? Pues hacía referencia ahora mismo el líder del Partido Popular, Feijóo, a esa imagen de la vergüenza que nos dejaba hace unas semanas Saiz Purúa, recibida en Moncloa por el presidente del Gobierno. Es una de tantas que hemos visto en los últimos tiempos, además de esa Santos Cerdán con Puigdemont debajo de la fotografía de las urnas del golpe, a Pablo Iglesias siendo vicepresidente, entrando a la prisión de Granollers para reunirse negociar con Junqueras los presupuestos. Efectivamente. Sí. Lo que pasa que la de ayer, Federico, la del prófugo golpista con el terrorista, yo creo que es la combinación más nauseabunda para nuestros oyentes. Les escuchamos a la vuelta de la publicidad, antes de que a Sánchez le dé tiempo, pues precisamente a ser él quien pose con estos dos extraños compañeros de cama. Es la mañana. Es radio. Bueno, pues vamos. Vamos, antes de escuchar lo que nos han dejado en el contestador, os voy a leer algunos de los mensajes de Instagram. Bujanda Álvaro opina que esa imagen, la de Puigdemont y Otegi posando juntos, es una vergüenza para España, pero el sátrapa todo le da igual con tal de seguir en la Moncloa. En días como el de hoy, a Lourdes Cantero le gustaría ser ignorante tipo ministerial, dice, porque todo es repugnante. Para Ángel Díaz, la fotografía demuestra que estamos en decadencia total. Y Lentejas Apolonio pide que no olvidemos que las medidas que están desguazando a España las toma en realidad el PSOE, que es quien obedece y cumple las órdenes, tanto de Bildu como de la Esquerra y Junts. Un pistolero y un independentista formen parte de un gobierno democrático me parece una vergüenza total. Dice muy poco de este país, de la democracia, de nuestros ciudadanos y de nuestras instituciones. Pues sencillamente eso, que esto es el gobierno ya de la oclocracia, o sea, los peores de los peores. Además de analfabetos y zurupetos, tenemos un gobierno de delincuentes en España. Esto es el horror nunca visto, el horror eterno. A mí no me cabe en la cabeza que dos delincuentes como Puigdemont y Otegi se puedan pasear impunemente por toda Europa, reclamando su derecho a pisar el derecho de los demás. Y esa foto de los dos tan desafiante, es urgente acabar con Sánchez, porque es el que les permite hacer lo que están haciendo. Pues no me parece nada extraño que los bildutarras y los independentistas se junten. Ellos tienen algo en común, que es destruir España. Pues si la reunión del señor Otegi con Puigdemont en Europa, pues claro, por eso están todos los países europeos lanzando el kit de supervivencia. Es vergonzoso que los asesinos de ETA y el delincuente catalán estén gobernando en nuestro país. Yo me pregunto hasta cuándo vamos a aguantar, y haciendo honor a mi ministra de Educación, ¿de dónde deviene esto? Esto deviene porque no tenemos una oposición fuerte. Pues hoy la verdad es que ha empezado el discurso como en los mejores tiempos. Hay que decir que en el Parlamento, que tiene mucho de teatro, es un teatro, es un anfiteatro, el tono es esencial. Si tu tono es de superioridad, ganas. Si tu tono no es de superioridad, has perdido. Y el problema de Sánchez, que es un pésimo orador, es un macarra, es un barato, con el grupo agropecuario que da coces sobre la madera y cosas así. Es un fatuo. Un fatuo, pero un fatuo sin bachillerato, o sea, un necio total. Pero cuando Feijóo se cabrea, cuando sale el tío del pueblo pequeño de Galicia, de Os Peares, que vea un tío, un chulángano que en su puñetera vida ha probado nada. De finalizar, Feijóo, bueno, pero es que se lo tienen que quitar. Sí. Y estaba muy bien trabajada la primera parte. O se somete a las Cortes o se somete a las urnas. Son las dos únicas salidas que le quedan. No aceptará ninguna. Es lo que acaba de decir el presidente del Partido Popular. Y en estos instantes, en estos momentos, sin papeles, como es habitual, Santiago Abascal en la tribuna de oradores también le podemos escuchar. Gobiernan juntos
juntos lleva décadas debilitando Europa. Señor Sánchez y señor Feijóo, estoy hablando de su alianza, de la que tienen en Bruselas, aunque aquí en esta tribuna discutan. Su alianza nos ha hecho vulnerables. Su alianza está destruyendo la industria y el campo en España. Su alianza nos hace dependientes de potencias hostiles como Rusia. Su alianza ha promocionado y promociona la inmigración de países islámicos. Su alianza ha erosionado y erosiona la democracia y la libertad de expresión. Esa alianza que mantienen ustedes ha impuesto agendas ideológicas suicidas, mencionadas muchas de ellas en estas intervenciones suyas, contrarias a las raíces y a los valores de nuestra civilización. Y su alianza está desconectando a Europa de su vínculo atlántico y nos está poniendo en manos de China. Esta alianza nefasta, señor Feijóo y señor Sánchez, nos ha hecho más débiles, más pobres y menos libres. Y todos los españoles que nos están escuchando y han vivido en los últimos 20 años lo saben. Llevo años denunciando desde esta tribuna todas y cada una de las consecuencias de su alianza en Bruselas. Y repito que nos ha hecho mucho más vulnerables. En el año 2021 y 2022, antes de la última invasión de Putin de suelo ucraniano, yo alertaba de la amenaza que suponía la dependencia energética de Rusia. Y ustedes se rieron. Como no hacían mucho caso, en el año 2022 reuní en Madrid a varios mandatarios y líderes internacionales, aliados, no jefes como los que ustedes tienen, y firmamos una declaración que condenaba entonces la inminente agresión rusa. Y llamamos a tomarnos en serio la defensa de Europa, que no podía estar en manos de quienes querían, como el señor Sánchez, liquidar el Ministerio de Defensa. Y ustedes volvieron a reírse. El caso es que ya no se ríe nadie, por lo que parece, pero ahora se rasgan las vestiduras progres y se disfrazan todos ustedes de ardor guerrero. Qué poco les pega. Pero claro, lo exige su alianza, lo exige su jefa. Señor Feijóo, habla usted de las simpatías y alianzas internacionales. Las mías son muy conocidas. Las suyas yo las desconozco, salvo que comparte jefa con el señor Pedro Sánchez, la señora von der Leyen. Y le digo eso, comparte jefa, yo tengo aliados. La señora Úrsula les ha pedido cientos de miles de millones, les ha exigido para levantar un ejército de Bruselas. ¿Esta señora qué se cree? ¿El canciller Palpatine? Montando ahora un ejército a su servicio personal después de permitir que Rusia pagase su propio ejército con el dinero de todos los europeos durante tantos años. ¿Creen que estoy mintiendo? Sí. Respuesta, no sí. nada, Estás mintiendo, Santi. Estás mintiendo Europea, como un bellaco. solo en el año 2024, Tú tienes de jefe a Putin, de cajero a Orbán y el dinero es de Xi Jinping. Tú hace pocos meses cambiaste de aliados. Todo el mundo sabe que has cambiado de aliados. Todo el mundo sabe que estabas con Zelensky y estás con Putin. No finjas, querido. Te tenemos más calado que qué sé yo. Pero hay una cosa, o sea, tú no puedes decir qué malo es no hacerle oposición a Rusia, por eso vamos a seguir no haciendo oposición a Rusia. O sea, te están ofreciendo un acuerdo para defenderte de Rusia. ¿No acabas de decir que es malo? ¿No acabas de decir que necesitamos acuerdos que no queden sometidos a von der Leyen? El ejército, los gastos militares que se van a asumir por países. El incremento de armamento va a ser por países, que posteriormente se coordinarían en una unión para defender las democracias liberales. ¿Dónde está que va a ser la general en jefe o la comandante en jefe von der Leyen? ¿Dónde está escrito? ¿Que se lo ha pasado a Orbán o qué? No, pero usted dice, yo tengo aliados. O sea, a Trump es tu aliado. Vance es tu aliado, el que dice que desprecia a Europa. Y yo solo una cosa más, cada vez que escucho esto, ¿cuál es entonces el futuro de España? ¿Con quién pretende gobernar? O sea, si Vox consigue 30, ¿qué hace pactando con el PP? O sea, ¿qué nos lleva? ¿A una especie de melancolía absoluta? Aquí sí que entramos en el bloqueo melancólico. O sea, si solamente Vox es puro, si solamente Vox es santo, ¿con quién piensa gobernar? ¿O es que vamos a tener que estar eternamente con Pedro Sánchez? Esta es la gran solución. Sí. El enigma de Vox es, os coméis a Pedro Sánchez por siempre porque nadie es tan puro como nosotros. Ahora se irá tranquilamente a su casa a ver la Guerra de las Galaxias porque se ha quedado en el canciller Palpatine, ¿no? Sí, lo cual te muestra, hemos pasado de Pablo Iglesias y... ¿cómo se llama? Guerra de Tronos. Sí, Juego de Tronos. Juego de Tronos, perdón, sí. ¿no? A la Guerra de las Galaxias. Eso es el pozo intelectual, pero ¿no? El problema es que este cree que por ponerse chulángano, más chulo todavía que Sánchez, está diciendo algo. Este se cree que es verdad todo lo que se inventa. Este tío ha abandonado a Zelensky y se ha unido a Putin. Eso es así. Y ha abandonado
a Zelensky, se ha unido a Trump y está defendiendo que Trump abandone a Zelensky y se lo entregue a Putin. Pero Santi, hijo, que es que te vemos todos los días. Bueno, cuando vas a trabajar. No es a menudo. Mira, tan en contra de la sostenibilidad, que algunos lo estamos desde hace muchísimo tiempo, por lo visto ha debido optar por la sostenibilidad financiera del partido. Sí. Acaba de decir Abascal una frase, acaba de pedir un aumento en el gasto en defensa para nuestro ejército para defender frontera, como la frontera sur, eso sí que es una amenaza real, no como las amenazas que usted, presidente del Gobierno, acaba de relatar en esta tribuna, generando un pánico en la población. Lo que decía Ariza, que es lo mismo, la amenaza rusa es mentira. Están en Ucrania de paseo, están de turismo y la gente se ha confundido total porque los masacran, los violan, los torturan, roban a los niños. O sea, es un discurso que no aguanta 15 segundos. Nada. O sea, Rusia es muy malo, Rusia es el enemigo, pero Rusia no es enemigo y Rusia nos amenaza. No. A ver si nos aclaramos, a ver si dura la coherencia del discurso más de 15 segundos. Nada. Este es... Pero tiene la vehemencia del talabartero. O sea, es una cosa, en fin. Bueno, vamos a hacer una pausa. Hacemos ahora un arqueo, un resumen de lo que está pasando esta mañana, que la verdad es que es tremendo, porque nos lleva a una situación que es, por desgracia, la realidad. La extrema derecha apoyando a la extrema izquierda en el poder, que es exactamente eso. Ahora que me explique por qué pacta con Mazón. Bueno. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Pleitesía. China, donde las plantas de combustible fósil que ha construido y que tiene proyectadas van a contaminar mucho más de lo que contaminaba toda Europa, donde se vierten millones de toneladas de plástico al mar. Y creo que bueno, pues tenemos sonido en directo del Congreso de los Diputados. Continúa ese debate sobre defensa, ahora mismo ofreciendo Santiago Abascal la réplica al presidente del Gobierno, así que nos marchamos hasta la Cámara Baja para ver qué ha dado de sí esa sesión. Rubén Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. En Moncloa nos prometieron un discurso pedagógico y nos hemos encontrado con 50 minutos de refritos de cosas que Sánchez ya había dicho, lugares comunes, algunas frases grandilocuentes, como cuando ha asegurado que estamos ante un momento fundacional de la Unión Europea y sobre todo patadas hacia adelante para evitar concretar datos, plazos o dar nueva información adicional. Sánchez ha apostado todo a un futuro ejército europeo y lo ha fiado todo también a un plan que dice que ya presentará dentro de unos meses. Ya les anticipo que antes de verano el Gobierno pondrá en marcha un gran plan nacional para el desarrollo e impulso de la tecnología y la industria de la seguridad y la defensa españolas. Beberá de la experiencia adquirida a lo largo de los últimos años gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concentrará el grueso de la inversión adicional exigida para cumplir con nuestros socios europeos y va a canalizar programas de colaboración público-privada para crear un nuevo salto tecnológico e industrial en España. En un guiño a sus socios ha recalcado que el esfuerzo adicional en seguridad no se hará en detrimento del estado del bienestar, pero ha prometido que va a cumplir con el 2% de inversión en defensa que exige la OTAN y la Unión Europea. El cuándo y el cómo, pues volvió a quedar en el aire. Hay que decir que en los pasillos del Congreso, también en el cuando oigo en la el pleno... palabra resiliencia digo, mira, otro analfabeto. La resiliencia es la del Barranco del Pollo. Esa es la resiliencia. Los ecologetas, la transición ecológica, 226 muertos. Ahora iremos con ese asunto. Decía que en los pasillos del Congreso el principal tema de debate ha sido la negativa del Gobierno a presentar los presupuestos si no goza de los apoyos, y recogiendo esas reacciones ha estado Maite Loureiro. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Buenos días. El PSOE vuelve a jugar al despiste con los presupuestos ante las presiones de sus socios para presentarlos y sacar tajada de esa hipotética negociación. Escuchamos a Patxi López, Yolanda Díaz y Gabriel Rufián. ¿Quién ha dicho que no lo vamos a traer? ¿No dijimos ayer que el Gobierno seguía trabajando para poder traer unos presupuestos? Hemos sido claras. Nosotros creemos que el Gobierno tiene la obligación de presentar las cuentas públicas, presentar un proyecto de país e intentar sacarlos adelante. Si después las formaciones políticas no quieren que se aprueben las cuentas públicas, tendrán que rendir explicaciones. Pero el Gobierno tiene que hacer su tarea. Normalidad democrática. Aunque nos palme, debería presentarlos. Bueno, y este asunto es, como habéis escuchado, el que ha sobrevolado el discurso de Alberto Núñez Feijóo, que le ha exigido a Pedro Sánchez que no se vaya de aquí sin decir si tiene intenciones de presentar esas cuentas públicas. Bueno, también tenemos actividad en otros parlamentos, en este caso regionales, por ejemplo, en Murcia, en la Asamblea de Murcia, donde precisamente los rumores sobre un posible pacto entre PP y Vox para sacar adelante los presupuestos, pues se están protagonizando ese pleno. Señor López, mira, si usted quiere contar con Vox para los próximos presupuestos, pues evidentemente sabe usted que hay que rechazar la inmigración ilegal, sabe usted perfectamente que el Pacto Verde es una grandísima losa
para nuestro sector agroalimentario, para nuestra industria, que la deslocaliza y que machaca nuestra productividad. Y sabe usted también que es importante, en esta época, que no debería de ser importante, pero en esta época, defender nuestra cultura y nuestra lengua. Es que coincidimos en lo importante. Dicen, tienen que rechazar la inmigración ilegal. Rechazamos la inmigración ilegal. Tienen que rechazar el Pacto Verde. Rechazamos el Pacto Verde. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hay presupuestos? Bueno, pues que es tan sencillo. ¿Y va a pactar con von der Leyen, Vox, en la noble Murcia, en la querida Alcantarilla? Pudiendo pactar con von der y en Cartagena, sede de nuestros navíos de guerra, ¿va a pactar con el ejercitillo de von der Leyen? El discurso de Abascal es probablemente el más estúpido que se ha hecho en la vida, que ha hecho incluso la gente de Vox, que no se han ido todos los listos, pues han quedado los que no aguanta 15 segundos de comprobación del propio discurso, no aguanta 15 metros de traslado a un ayuntamiento, Nada. no aguanta 100 kilómetros de traslado a otra comunidad autónoma. O sea, no sé muy bien para quién hacer el discurso. Ha conseguido que esté bien López Miras. Esto es como un día que a lo mejor Cuca está bien. Nunca ha estado nunca. Bien, pero... y breve, ¿eh? Que sí, es 2 veces bien. Sí, ya, exactamente. Tenemos también actividad en las Cortes Valencianas. Se somete Carlos Mazón a la sesión de control, la primera, después precisamente de ese pacto presupuestario con Vox. Hoy, por cierto, la jueza de Catarroja va a tomar declaración a 17 familiares de víctimas de la Dana. Y un último asunto, las autoridades francesas han detenido a un marroquí nacionalizado español que está acusado de matar a 3 agricultores en España entre 2023 y 2024. Se trata de un yihadista que fue detenido en 2016 en España y que se fugó tras ser condenado. Hombre, se fugó el jefe de la macromafia y dicen que por un error. ¡Error! Vamos, hombre. Y se evaporó el jefe de la inteligencia de Hugo Chávez. También. Porque no sabíamos ni si se había fugado. Estaba evaporado. Error. A lo mejor está con el burro de Garzón y Delgado. ¿Sabes que han cogido un burro? Sí. Bueno, ahí en una cuadra de un burro Pobre cabe burro. gente, o sea... Pobre burro. Pues eso digo yo. Que habrá que Imaginas buscar todas las cómo lo mañanas, llaman, ¿no? tú eres un burro y entonces por las Gracias. mañanas oyes la voz del pito de Garzón diciendo ¡Platero, platero! El lindo trotecillo. Sí. En fin. Eso es todo, que está animada la mañana. Bueno, tan animada. Ahora, esto sí que es la melancolía, no, el cabreo. O sea, el discurso de Abascal, que es una pieza clave para que haya alternativa a Sánchez, ha sido un discurso más sanchista que el de Yolanda Díaz, que es el mismo. El problema nunca es el comunismo, nunca es Moscú, pero bueno, tendrá jeta. Sí, pero ten en cuenta que a Abascal, desgraciadamente, lo que quiere es que se mantenga el statu quo. Él quiere que la legislatura se agote y luego ya veremos. A ver qué pasa. Luego a ver si hay una crisis, el arca de Noé la ha puesto él y a ver si se convierte en transatlántico. Es que con este discurso además no es opinable, es que lo ha dicho él. O sea, si Sánchez es exactamente igual a Feijóo, lo mismo que no puedes pactar con Sánchez, no puedes pactar con Feijóo. Por tanto, ya ambos, está. O con cualquiera. Claro, por tanto, tenemos que mantenernos la situación actual. A ver, es que no es discutible, es que lo acaba de decir él. Sí. Y lo está haciendo, además. Bueno, a ver, Isabel González. Muy buenos Miércoles de revistas. Aquí las tenemos todas encima de la mesa para ser diseccionadas como hacemos todos los miércoles. Ya sabes que me gusta empezar por lo institucional, que es Hola. Es verdad que la portada va dedicada a Ana Obregón, 70 cumpleaños, según ella, segundo de la niña, según los datos de nacimiento, pero me quedo con la ventanita chiquitita en la que vemos una foto que coincide con la portada en ventana gigantesca de 10 minutos. ¿Quiénes son las protagonistas? Pues Tamara Falcó y una Isabel Preisler que está llamando un poco la atención por su quizá algo desmejorado aspecto. Ha ido a la ópera, al Teatro Real, acompañada por Tamara y por Íñigo, y de esa manera, según Ola, de un plumazo ha acabado con 3 rumores que rodeaban a su persona. El primero de ellos porque llevaba 5 meses sin aparecer. Bueno, pues ahora lo vamos a comentar y vamos a intentar preguntarnos si hay algún tipo de retoque en estas imágenes que vemos. Es protagonista Leonor, fíjate que al final les ha salido peor todavía, yo creo, en la Casa Real de lo que debería o de lo que pensaron que se iba a producir. Eso ha sido un error. Que irán viendo si es que el fenómeno de comunicación, que es la princesa de Asturias, y ya la infanta también, es de tal calibre que eso no se ha vivido nunca. Yeah. Irán probando y verán que hay veces en que tienes que dejar pasar la cosa y no enfadarte, porque también
eso tiene su rédito. Si Pues eres yo creo simpática, eres simpática. Yo creo que el efecto es el contrario, porque hay 2 revistas que llevan a la princesa portada esta semana, que son Semana, concretamente, y Lecturas. Y luego, fuera de las revistas, hay un tema que me tiene algo extrañada. No sé si decir maquiavélico es demasiado a la hora de hablar de Bertín Osborne, porque ha publicado una foto de un potrillo que ha tenido recientemente en su finca. La vida sigue, es el texto que él pone acompañando esta imagen, en la que, como digo, pues no es platero porque no es burro, pero es una cosa preciosa, monísima, un caballito, ta. ¿Qué ocurre? Que este fin de semana Bea Cortázar entrevistaba a Gabriela Guillén, la madre de su hijo, en Informalia, y el titular hacía referencia, es verdad, a Martín Pareja Obregón, Sí. que ha sido uno de los asesores de Bertín probablemente en toda esta historia de la no admisión de su hijo en el momento que hacía falta. El titular en concreto era el amigo de Bertín, comparó la llegada al mundo de mi hijo con los partos de los potros. Entonces yo no sé si es recochineo lo que hay detrás de Pues esta es imagen. recochineo, mala educación, y luego alguien que viste como Pareja Obregón el día de su despedida de los toros, o sea, está condenado para siempre. O sea, no puede ser, o sea, nadie ¿Viste? puede ir... O se desviste porque iba con todo aquello fuera. Bueno, pero eso fue porque el toro debe estar indignado también. Dice, hombre, a mí no me va a matar un payaso vestido de esas maneras. Yo soy un toro como Dios manda. O sea, me mata un matador, pero no Oye, el circo Price. Era la excitación. Sí. Porque es que no tiene explicación ninguna, vamos. Espera, enseñando calzoncillos. Pero si los toros de verdad llevan panties. Si es que es una cosa tan grotesca. Era grotesco, sí. Era, como decían, la charlotada. Es la charlotada, pues sí, espectáculo cómico taurino musical. Pues eso, los Aquí enanitos el toreros, caso es que la yo banda creo del que empastre. nadie da puntadas sin hilo, y a mí me da la sensación de que Bertín ha dicho, toma potro. Para potro yo. Así que La está verdad es que, desbocado. pues para coz la que le ha pegado el juez. También es verdad. Tú vas de potro, pero si te pegan coces, a lo mejor no es buena. Sí. No es buena. Bueno, mira, viene inversión. Bea, o sea, que nos cuente ella cómo fue esa entrevista. Y luego vamos a hablar un ratito con Javi Cantero, ¿vale? El hijo del Fari, Sí. que este sábado actúa, el 29, si no me equivoco, y yo creo que merece la pena que estemos un ratito charlando con él. Es encantador, es un encanto, y ha sacado una canción que no tiene nada que ver con el cuanto más acelero, más calentito me pongo, que es su Greatest Hits. Sí. Greatest Hits. Pero que está hasta las narices Yo creo de que es la oírla. canción de Íñigo Nieva. Te va a quitar el sitio en la Real Academia de Pero yo- Jurisprudencia, Paco. Bueno, oye, lo Cuanto más cederé. acelero, más calentito. Perdona, está retratando a Sánchez. Sobre todo porque lo dice como unas 94 veces en Sí, toda sí, la sí, canción, sí, y no sí. dice otra Y cosa. Ábalos. Yo Es pensé- muy graciosa. Mucho, sí, y mucho. además tiene Yo la mucho uso ritmo. mucho en Sí, el sí. avance porque te da No, mucha y a partir de energía. ahora Sánchez va a ser el himno del PSOE. Y cuanto más acelero, más calentito. Es me Sánchez pongo. Y Codo y Ábalos aplaudiendo de fondo. Las avalorias. Ábalos y las avalorias. Es la mañana. Es radio.